Bienvenidos a la sección número 7 de la materia La misión de la Iglesia. Estamos intentando contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? Y estamos en análisis, aunque breve en algunos casos, de los pasos practicados por nuestro Señor en su plan supremo del discipulado. Nos corresponde entrar ahora en el paso número 2. Hemos visto hasta aquí el primer paso, el paso de selección. Y ahora entraremos entonces en el segundo, asociación. Asociación. ¿En qué consiste este paso? Una vez que Jesús hubo seleccionado y llamado a sus discípulos, tuvo por costumbre permanecer con ellos. Esa fue la esencia en sí de su programa de preparación, permitirles que lo siguieran. Por sorprendente que parezca, todo lo que hizo Jesús para enseñar a estos hombres su camino fue mantenerlos cerca de Él y serles escuela y programa de estudio. El maestro no les comunicaba el saber en forma de leyes y dogmas, como los escribas de su época a sus propios discípulos, sino a través de la personalidad viva y palpitante de uno que permanecía junto a ellos. Sus discípulos se distinguieron no por la conformidad externa a ciertos rituales, sino por permanecer con Él y participar así de su doctrina. El texto en el que se basa este segundo paso, entre otros, en el plan supremo del discipulado de nuestro Señor, lo tenemos en Marcos 3:14. Marcos 3:14. Leo de la Reina Valera revisada del 60. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Leo de nuevo el texto. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La frase clave aquí es para que estuviesen con Él. Fue en virtud de esta intimidad de Jesús con sus discípulos que a ellos se les permitió conocer los misterios del reino de Dios. En palabra de Jesús, en Lucas 8:10, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Respecto a la última frase de este versículo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, que ha sido vista por algunas personas como una preferencia no justa por parte de Jesús que termina en injusticia hacia los que no eran sus discípulos, evidenciándose aquí aparentemente una acepción de personas. En relación a eso debe ser dicho que no hay tal cosa aquí, sino que los demás, a quienes no les es dado conocer los misterios del reino de Dios, se refiere a aquellos que no habían aceptado a Jesús por la fe genuina y entonces se habían endurecido. Los santurrones, escribas y fariseos habían mostrado una creciente hostilidad hacia Jesús. Pueden ver eso en Lucas 5, 21 y 30, 6:2, también el versículo 7 y 11, y el capítulo 7, versículo 30, todos de Lucas. Cuando Lucas escribe, para que viendo no vean, etc., está reproduciendo las palabras de Isaías 6, 9 y 10, en una forma muy abreviada, por cierto. Uno podría decir, Lucas, teniendo delante de sí la reproducción ya abreviada de las palabras de Isaías, las abrevia aún más. La cita más completa se encuentra en Mateo 13, versículos 13 al 15.
Hay una diferencia, sin embargo, entre la reproducción de Mateo y la de Marcos y Lucas. Mateo afirma que Jesús hizo uso de las parábolas porque el corazón de las personas se había hecho torpe y con los oídos oyen pesadamente, etc. Marcos y Lucas cambian porque en ¿para qué? ¿Cuál es el relato más acertado? ¿El de Mateo o el de Marcos y Lucas? La respuesta es, ambos son correctos. Fue porque su propia elección, por la propia elección de ellos, estos fariseos impenitentes y sus seguidores habían rehusado ver y oír que como castigo por su rechazo debían ahora oír palabras ¿para qué? O de manera que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ellos debían soportar la culpa de su propia ceguera y dureza. Dios había dado a esta gente una oportunidad magnífica, pero ellos se habían negado a utilizarla. El resultado es la voluntad soberana de Dios, quitar lo que el hombre no quiere mejorar, oscurecer el corazón que rehúsa escuchar. Él endurece a los que se han endurecido ya en verdad a sí mismos. Si Dios abandona a la lascivia de sus corazones, aún a los paganos, cuando estorban la verdad con injusticia, según Romanos 1, 18 y 26, ¿no castigará más severamente a los impenitentes ante los cuales la luz del mundo está constantemente confirmando la veracidad de su mensaje? Y si bendice a aquellos que aceptan lo misterioso, ¿no hará lo contrario a aquellos que rechazan lo obvio? Es evidente, por lo tanto, que Mateo 13:13 está en armonía con Marcos 4:12 y Lucas 8:10. De nuevo, el por qué del primero ayuda a explicar el para qué de los otros. Cuando de su propia voluntad y después de repetidas amenazas y promesas, las personas rechazan al Señor y desdeñan sus mensajes, entonces Él endurece de manera que aquellos que no querían arrepentirse no podrán después hacerlo. De tal manera que no hay favoritismo aquí, ni ninguna injusticia en Jesús al reservar los misterios del reino para los que sí desean saber de Él. Jesús reservó los misterios de su reino para aquellos que quisiesen asociarse con Él o que quisieran asociarse con Él. Y de esa forma, el conocimiento lo adquirieron por asociación. Fue por asociación que adquirieron ese conocimiento. A través de la asociación fue que los misterios de Dios le fueron explicados a ellos por su asociación con Cristo. El hecho de la asociación como elemento básico en el plan supremo del discipulado de Jesús se ve palpablemente cuando uno del grupo de los 12, frustrado con el misterio de la deidad, preguntó, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces el maestro le contesta, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, 15 y 6. Lo cual era lo mismo que decir que el punto en cuestión ya había sido contestado con solo que los discípulos abrieran los ojos a la realidad espiritual encarnada en medio de ellos. Esta metodología sencilla de la enseñanza por asociación se reveló desde un principio en la invitación que Jesús hizo a los que quiso que lo siguieran. A Juan y Andrés los invitó a venir y ver, notemos el punto, venir y ver el lugar donde Jesús moraba, Juan 1:39. Si se lee detenidamente el texto, podrá observarse que el elemento asociación es parte integral en esta invitación. Veamos. Les dijo, venid y ved, Juan 1:39, venid y ved
Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. El Evangelio no dice que Jesús agregara nada más a esta invitación, pero es que, ¿qué más hubiera podido hacer falta? ¿Qué más se necesitó que Jesús dijera? Estando a solas con Jesús, podían ellos hablar largo y tendido y verlo en la intimidad, tal como era y actuaba él. Felipe recibió prácticamente la misma invitación. Juan 1:43. ¿Cuál fue la invitación a Felipe? Sígueme. Y si vamos al caso de Natanael, hallaremos lo mismo. Habiendo ya conocido Felipe cuál era el método de enseñanza de Jesús, le dice entonces a Natanael, ven y, ¿qué cosa? Ven y mira. Juan 1:46. Otra vez, ven y mira. Es que un sermón viviente vale por 100 explicaciones. Y eso es lo que Jesús era. Su vida era su método de enseñanza. Había desde luego muchas cosas que estos hombres no entendían. Cosas que ellos mismos reconocieron ante el Maestro. Pero todos estos problemas podían resolverse en contacto con Jesús. En su presencia podían aprender todo lo que necesitaban saber. Este principio implícito, originalmente más adelante fue formulado en forma explícita cuando Jesús escogió entre el grupo que lo seguía a los 12 para que estuviesen con él. Marcos 3:14. Esta intimidad entre Jesús y sus discípulos fue aumentando, haciéndose cada vez más estrecha conforme su ministerio avanzaba y se acercaba a su fin. Contrariamente a lo que se podía esperar, en el curso de su segundo y tercer año de ministerio, Jesús cada vez dedicó más tiempo a los discípulos escogidos, no menos. Es decir, la aparente lógica indicaría que después de alrededor de 3 años con él, ya podían funcionar por su cuenta, cada uno con lo que hubiera aprendido del Maestro. Pero no es lo que vemos en el relato evangélico, sino todo lo contrario. Cada vez la asociación se estrechaba más, era mayor conforme pasaba el tiempo. A menudo los tomaba consigo a algún lugar montañoso de la región donde apenas si era conocido él, para así evitar lo más posible la publicidad. Fueron todos hasta Tiro y Sidón en el noroeste, Mateo 15:21 y Marcos 7:24. A la región de Decápolis, Marcos 7:31. A la región de Dalmanuta en el suroeste de Galilea, Marcos 8:10. Y a las aldeas de Cesarea de Filipo en el noroeste, Marcos 8:27. Hizo estos viajes en parte debido a la oposición de los fariseos y a la hostilidad de Herodes, sí, eso es cierto, pero sobre todo porque Jesús sentía la necesidad de estar a solas con sus discípulos. Más adelante pasó varios meses con los discípulos en Perea, al este del Jordán, según Mateo 19:1 hasta el 20:34. Marcos 10:1 al 52, Lucas 13:22 al 19:28, Juan 10:40 al 11:54. A medida que la oposición crecía, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. 11:54 de Juan. Cuando por fin le llegó el momento de ir a Jerusalén, en forma significativa tomó a sus discípulos aparte, dice el texto.
aparte del resto, y se dirigió hacia la ciudad, según Mateo 20:17. El curso que Jesús siguió a lo largo de su vida en relación con el principio de la asociación se reflejó en una manera clarísima en los días que siguieron a la resurrección. Todas las 10 apariciones de Cristo después de la resurrección fueron a sus seguidores, en especial a los apóstoles. A este levantó Dios al tercer día, dice la Escritura, Hechos 10, 40 y 41. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Es así entonces que el tiempo que Jesús dedicó a estos pocos discípulos fue tanto más en comparación con el que dedicó a otros, que no puede ser sino que lo que tenemos aquí es este principio en forma categórica. Podemos considerarlo como parte integral de la estrategia de nuestro Señor, una estrategia premeditada. De hecho, pasó más tiempo con sus discípulos que con todos los demás juntos. Comió con ellos, durmió con ellos y habló con ellos durante la mayor parte de su ministerio activo. Anduvieron juntos por los caminos solitarios, fueron juntos a las ciudades, navegaron y pescaron juntos en el mar de Galilea, oraron juntos en los desiertos y las montañas, y juntos, como hombre él, junto con sus discípulos, dieron culto a Dios en las sinagogas y el templo. Una asociación íntima, constante de esta índole, desde luego, implicó que Jesús prácticamente no dispusiera nunca de tiempo para él. Como niños que exigían atención de su padre, los discípulos estaban siempre a los pies del maestro. Incluso cuando se retiraba para sus devociones personales, se veía generalmente sujeto a interrupciones de los discípulos, como podemos ver en Marcos 6, 46 al 48 y otros. Pero Jesús no habría querido que fuera de otra forma. Deseaba estar con ellos. Eran sus hijos espirituales, como lo expresa el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 24, y Juan 13, 33 y 21, 5. Y en realidad, la única forma en la que un padre puede educar a su familia en forma adecuada es estando con ella. Ahora bien, de este principio se desprenden lecciones más que valiosas en el campo práctico del discipulado. Algunas de esas lecciones. Número 1. El discipulado por asociación requiere una vida modelo por parte del discipulador, porque el discipulado consiste en la transferencia de la vida. Veamos la base bíblica para esto. 2 Timoteo 1, 1 y 2, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Tú pues, hijo mío, Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Además de recalcarse aquí que el discípulo se convierte en un hijo espiritual, puede verse que Pablo, el discipulador, había de ser y había sido modelo a seguir por Timoteo. Y éste a la vez debía serlo para con los hombres fieles que él discipulara. Timoteo. Como sabemos que también Timoteo debía hacerlo para con aquellos a quienes él discipulara. Porque lo que debía encargar, según el texto,
debía hacerlo a hombres fieles. ¿Y cómo podría hacer tal cosa si él mismo no era fiel? Y el texto termina diciendo que esos hombres fieles, discípulos de Timoteo, debían hacer lo mismo con otros. Por lo tanto, también de ellos se requería lo mismo, ser modelos de fidelidad que iban a ser copiados por los que serían también sus discípulos. Pero, un momento aquí. ¿No es que solo Cristo es nuestro modelo? ¿Nuestro ejemplo? Veamos qué dice la Escritura sobre esto, porque es claro que es Cristo nuestro modelo, pero esa gran verdad se ha distorsionado en una forma que no es el propósito de Dios que entendamos. Filipenses 3:7 nos ayuda un poco a ir entendiendo mejor esto. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Tesalonicenses 1:4-7 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Segunda Tesalonicenses 3:6-9 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hay quienes razonan que la imitación referida aquí debe limitarse a evitar la ociosidad, la vagancia, que es el contexto inmediato, y no a imitar la vida de los apóstoles. Pero este razonamiento, aunque pareciera a simple vista tener algún fundamento, tomando en cuenta el contexto del pasaje, en verdad pierde su fuerza cuando en el mismo contexto inmediato del que se pretende hallar algún apoyo para una aplicación limitada de la imitación de la vida de los apóstoles por parte de los hermanos en Tesalónica, se lee que los apóstoles esperaban de los hermanos de Tesalónica que les imitasen haciendo el bien. Segunda a los Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y el mismo autor de la carta a los Tesalonicenses aclara en otra de sus cartas que el bien del que él era ejemplo lo era en todo. En todo. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. De tal manera que la vida de los apóstoles como ejemplo para los demás hermanos no lo era solo en ciertos aspectos de la vida, sino en todo. Así se refleja en el consejo de Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:12, o 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La misma instrucción fue dada a Tito, Tito 2:7 y 8, presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El mismo requerimiento exige el apóstol Pedro de los líderes de la grey del Señor. En 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dice, apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Como puede verse entonces, el concepto, en mí no se fije, ponga su vista en Jesús. ¿Lo ha escuchado? No es bíblico. Es una excusa para la vida cristiana mediocre. Mientras esto no esté claro, el discipulado no puede darse. La razón es muy sencilla, pero la veremos en la próxima ocasión, que se nos fue el tiempo.